Bueno, por ahí desconecto. Y por ahí lo que hacemos es, espera que está entrando Sofía también. Lo que hacemos por ahí es antes de que empieces a grabarte, diría que saques el video, si te parece, es un poco antipático, Dale. pero por ahí ayuda Sí, a que esté sí. más fluida la conexión, eh, que suele funcionar eso para cuando está así más. Y también no sé si estás desde el celu, si tenés otras aplicaciones abiertas, también ayuda a cerrar otras aplicaciones, también ayuda un montón, que Ahí, libera memoria RAM y también hace que haya menos cosas conectadas. Estamos grabando y entonces vamos a ir ahí con Soledad. Con el texto es una niña de Ollantaytambo y la muerte de Atahualpa Ampuno. Son, al igual que como en el caso de recién de Florencia, dos escenas eh, de, de Kush en la puna. Ahí está entrando Karina también. Y se prepara, voy a avisar eso así ya lo tenemos en cuenta. Perdón. Se prepara Karina, ¿sí? Después de bueno, yo Soledad viene hago Karina. sí, Entonces, el lanzo el micrófono. tiempo y te diría que eso, que cortes el video, así puedes hablar con más soltura. Adelante, Soledad. Dale, dale. Por eso, si no se entiende, me avisa y bueno. Dale. Ahí estás con el tiempo cuando quieras. Perfecto. Bueno, como recién decían, a mí me tocó el texto de Kush, la niña de Ollantaytambo. Yo tampoco conocía del autor, así que bueno, estuve también investigando y leyendo también el aporte de Darío y vemos que bueno, que Kush se situaba desde un pensamiento popular, mestizo, indígena, eh, haciendo hincapié en las especificidades de nuestros territorios y nuestras culturas, ¿no? Con esta idea de relacionada al suelo que habitamos, que transitamos, que vivimos, que sentimos, eh, y también con alguna idea de romper con esta idea centralizante y colonializante porteña, eh, con un reconocimiento por el otro y sus circunstancias. Bueno, y esto un poco es lo que pude encontrar en el relato. El relato es una experiencia, es su llegada al pueblo Ollantaytambo, que queda entre Machu Picchu y Cusco, donde están las ruinas, y en las cercanías a las ruinas hay un pueblo habitado, bastante conservado, habituado, era el antiguo pueblo incaico que hoy lo habitan peruanos. Y él va relatando la experiencia, el intercambio, sobre todo con los niños. Cuenta que al principio le costó, que al principio solo le pedían plata o eh, se relacionaban en forma violenta y de a poquito fue estableciendo un diálogo, un intercambio con los chicos y particularmente focaliza en una nena que se llama Julia, que es esta niña de Ollantaytambo que da el título al relato, que, con la que al principio le costó comunicarse, interactuar, una chica que describe con un aspecto sucio, dejado, desprolija, y que además tenía la particularidad de tener labio leporino. Bueno, y va contando cómo de a poco esa criatura que al principio la veían desde la fealdad, desde la visión eh, desde más porteña, si se quiere, de la fealdad y de lo que irradiaba su aspecto, lo fue comprando y se fueron encariñando con ella. Bueno, y a través de sus relatos y de su forma de vivir, les acercaba plantas, les cantaba canciones, y una vez le preguntaron qué le había pasado en el labio, y ella les comenta que cuando su mamá estaba embarazada, estaba en Puno, hubo una tormenta muy fuerte y la tormenta hizo que le partió el labio a la madre gestante, digamos. Eh, bueno, un poco el Julia representa un poco que ella va por la vida con autenticidad. Él habla de lo armado y lo auténtico. Lo armado es lo que uno ve, la fealdad. También se refiere mucho habla mucho sobre las ruinas, sobre la arqueología o lo que se ve desde ese lugar. Y
toda esa parte que también la menciona a lo largo del texto con otras situaciones que tienen que ver con cómo nos vestimos para ir a una reunión de trabajo, la caparazón que nos ponemos para enfrentarnos a la vida, al mundo, eh, y lo contrapone con la autenticidad de esta nena que va por la vida. Dice, Julia camina junto a su cara, ¿no? Dice que esa cuestión es una autenticidad cultural, habla de eso, de, de que también se refiere al estar siendo, ¿no? Eh, que no un ser sin estar, sino estar siendo en el momento, auténtica, eh, liberándose de su propia cara y de su propia fealdad, como un gesto cultural auténtico. Bueno, eso es el relato más o menos de la primera parte del cuento, del primer cuento, perdón, o relato, y después me tocó también trabajar sobre la muerte de Atahualpa en Puno. El texto trata sobre una obra de teatro que relata el encuentro entre Pizarro, Almagro y el último Inca, Atahualpa, con la posterior ejecución de Atahualpa, eh, y él hace una comparación, bueno, por un lado que Atahualpa muere, Pizarro y Almagro le hacen llegar una nota, que Atahualpa como no sabe leer, la descarta, después le mandan a un cura, el cura le da la Biblia, Atahualpa la mira, la olfatea, la da vuelta, la gira y la tira al piso, y eso fue tomado como un gesto de herejía y de negación de toda la cultura de la conquista, ¿no? De los conquistadores. Eh, bueno, pero Kush en el relato habla de cómo esa obra que perdió la cuestión del rito, en el momento de la escenificación, porque él lo que ve, perdón, por ahí no me supe explicar bien, es la representación de esa obra en Puno. Entonces después él siente que no se respeta el verdadero sentido de la obra, porque los personajes hablan de una forma o visten de una forma que no es la concreta, pero él después dice que después de la obra, en un bar, ve al actor, ve a dos de los actores, era a Pizarro y a Atahualpa, borrachos, queriendo mantenerse en pie. Entonces, dice que lo que no se pudo lograr en la obra o transmitir en la obra se va transmitiendo en otros momentos y en otros espacios, ¿no? Como que sale ese ser auténtico, eh, más que tiene que ver con la vivencia personal de cada uno. También hace una relación o una mención al tema de cómo en otros aspectos pasa lo mismo, digamos, cuando uno va al teatro y ve unas cosas o paga una entrada para ir a un teatro y no termina viendo o adquiriendo el sentido ritual que tiene realmente la obra. También lo menciona con la cancha, con ir a la cancha de fútbol o con ir a, a ver un baile de tango donde tal vez hay más pasión, hay más sentimiento, donde se ve un poquito más todo eso. Eh, en estos dos textos creo que se ve una oposición entre la cultura occidental que arma, juzga, fragmenta y consume también un poco la cultura, y la cultura popular andina que solo está, que es auténtica, que produce gestos culturales que son concretos, que son eh, bien vitales, porque también ella en algún momento se refiere a que todo gesto es cultural y que la cultura como un gesto, como una estrategia para vivir. Bueno, más o menos eso es, por ahí no tan organizado como los relatos anteriores, pero es más o menos lo que pude rescatar de estos textos para compartir con ustedes. Buenísimo, gracias Soledad. Sí, sí,
me parece que estuvo muy organizado igual, sí. Creo que cumpliste con la tarea muy bien reponiendo las escenas de los textos. El audio funcionó, salvo en algunos momentitos, funcionó bien, fluido. Así Mm. que buenísimo. Creo que ahí cumpliste bien con la tarea, buenísimo. Y fíjense, bueno, después vamos a reponer más en general, pero empiezan ya a aparecer algunos patrones de las ideas de Kush, que creo que cuando completemos toda la ronda se van a quedar más claros y después por ahí ponemos algunos puntales más con mi tocayo acá, pero ya se va armando, ¿no? Un poco la idea de Mm. quién es Kush y cuál es su propuesta y por qué tiene sentido ponerla acá en juego de las matrices, ¿no? Seguiría entonces, ahora voy a parar este timer que te sobró tiempo ahí, nos regalaste un minuto y pico. Sí. Te lo descontamos después está te hacemos un voucher ahí de descuento, una promo para la próxima. En la semana que viene, si te hace falta tiempo, tenés un minuto. Podremos poner eso a los que les sobró tiempo esta semana, Sí, se los damos la semana que viene Buenísimo. para claro que que lo es. usen. Seguiría entonces Karina Karina, Espósito con Ser alguien y Patio de los objetos, también son dos fragmentos de texto. Y se prepara Lorenzo, que, Karin. no, no está que Lorenzo no está justo. ahora, no lo veo. Vamos a ver si llegamos a que aparezca para la próxima vuelta. Y si no, bueno, veremos cómo. Pero entonces, Acá estoy. Karina, espera que vamos a ver si encontramos, si podemos Sí, acceder a. ¿O lo ya querés lo compartir vos? compartí. No, a ver si ya ¿O estás con el celu? No, mejor que puse lo el comparta acceso yo. a ver si lo podés compartir. Dale, sí. Bueno, denme un segundo entonces que Sí, por eso. intento irle de mi lado. Un segundito nomás. Eh, Yo lo que quisiera, mientras vas encontrando eso, yo lo dale. que quisiera ver es, me sorprende que las tres personas que recién comenzaron no conocían el texto de Kush, ¿sí? ¿Se Eh, escucha bien? sí, te escuchamos bien, pero quería decir como que atribuía o me hacía la idea yo que algo hubiera sido trabajado en otro momento en la facu por eso. Sí, lo que les recomendamos, y que ustedes andan otra vez como con ganas, y creo que lo hemos dicho en otro momento, este documental que se llama Hombre bebiendo luz, que lo van a poder encontrar en YouTube. Después también hay Ahora, si otra quieren, posible. se lo compartimos después Ah, también acá con los materiales, genial. así, Listo, así lo listo. tenemos. Sí, sí, está bueno. A ver, para. ¿Pudiste, Darío? Sí, ahí empiezo a compartir. Ah, gracias. No, perdón, estoy haciendo mal. A ver. Bueno, Esto igualmente, sería, a ver, ahí creo que sí, ¿no? Ahí estamos. sí, Ahí está, minuto o dol para en el seguir en aire línea. para Bueno, Karina. para seguir en la línea, ¿cómo? Minuto o dol en el aire, digo así, para vos que sos locutora. ¿Cómo? Ah, no me escuchaste el chiste, ya pierde sentido. Minuto o dol en el No te, aire, dije. no te escuché. No, No importa, nada, es un chiste y ya no tiene sentido. Adelante. no te escucho. Avanza nomás. Ah, igualmente lo vas pasando vos. Sí, sí, En verdad, vos andá antes diciéndome el que, siguiente y yo lo paso. perfecto, quiero hacer dos correcciones porque Gunther en verdad es alemán y va con diéresis, eso es fe de ratas en esa, y creo que está ser alguien mal acentuado, porque recién lo estaba mirando, no sé si yo pasé justamente la presentación anterior y me quedó sin corregir y el acento de alguien no va ahí, si se puede ver, a ver, no lo veo ahora. Bueno, no importa. Para que estemos bien ubicados, hay un tema ahí bueno, que tiene que ver justamente con la comunicación y con escribir correctamente. El Gunther no lo podía encontrar en el teclado. Para seguir en la línea de mis compañeros y compañeros en esto del texto que en verdad es la cultura popular en Rodolfo Kusch y está Artigenave, y estos en verdad es el primer encuentro de jóvenes investigadores y es aprender a investigar. Yo por eso en mi primera placa hago como un hincapié en esto, porque me fui un poquito a rastrear esta info. Y además, bueno, relacionándolo con las obras de Kusch, me tocan Ser alguien y Patio de objetos. ¿Qué pasa? Que hay dos imágenes importantes que están en mi presentación que me hicieron pensar a Kusch desde en clave, en verdad. Seguimos con
con parte de la cátedra en clave de comunicación, educación popular. Y sí me fui a los ejes o a alguno de los núcleos de la materia. En verdad me hice este trabajo cuando leí los dos textos. En verdad me centré en leer el texto que nos da la cátedra y en leer los textos que refieren a Kush, entrelazándolos justamente con la obra y el trayecto o la gran obra que tiene Gunther Rodolfo Kusch. Él no se hacía llamar Gunther justamente por esto de que ahora se trascienda también su mujer, que está, o sea, que tenía mucha participación. Dice, no lo nombran como Gunther, su primer nombre era Gunther, pero él queda en las obras, en ese registro, como Rodolfo Kusch. Y me interioricé cada vez más en la obra y en lo que hizo. Me atrajo mucho lo que tiene que ver con su obra en cuanto al tango. Yo vengo desde ese palo, pero lo dejé de lado, y a mí lo que me atrae, a ver, en Ser Alguien y en Patio de Objetos, cuando los leo, Ser Alguien me lleva, podés pasar la placa, porque ahí yo en realidad hago las palabras claves. Ya me fui como a un trabajito más de investigación y relacionándolo más con la materia. O sea, a mí me remiten, o sea, mi trabajo en sí, un principio, una introducción, me remite a estas palabras claves, porque voy a hacer al final un breve aporte. O sea, a mí me ayuda Kusch y el texto de la cátedra a repensar la comunicación, educación popular, y a seguir indagando sobre qué es lo popular o nuestros campos de estudio, qué es lo popular, qué es lo cultural, y en verdad, qué estamos haciendo como educadores. A ver, en esta placa que yo sí, ya lo nombraron los compañeros, y si lo trae Kusch, es esto de lo situado y también el texto de cátedra. Entonces, qué importante es el trabajo sobre territorio, y que Kusch hablaba mucho de que no nos quedemos solamente con lo contemplativo, sino que él hacía ese trabajo de territorio yendo al lugar, y además en sus registros, cuando en verdad se empieza a hacer un trabajo específico de Kusch, de lo que él había, o sea, había dejado en su obra, había muchos registros grabados, porque es muy interesante eso, ¿no? Cómo él fue a territorio y cómo trabajaba, porque piensen que él desde la universidad lo echan, cuando era profe de lo echan, y ya se refugia en Maimará. Entonces, ese territorio, que después sí nos podemos ir a Bolivia, Perú, eh, hace que sea un filósofo específicamente, que si bien es de filósofos del movimiento liberador, ¿no? De ese movimiento de la emancipación, no se lo reconociera tan pronto, sino un poco más tardíamente, y que empieza a dejar sus aportes sobre esto del que escuchar al otro y no solo observar, que como pensadores y como filósofos tenemos, en este caso como educadores, no solo escuchar y contemplar, sino empezar como en la profundidad, ¿no? Y esto de la América profunda. Cambió conceptos que me parecen muy interesantes, porque empezó a nombrar a la Latinoamérica, en verdad la llama América profunda, y eso a mí me queda en mi registro como para seguir profundizando en estos, o sea, en el vocabulario, en estos conceptos. Para un filósofo y un pensador que ya va más allá y empieza a trabajar en el territorio y empieza a meterse desde muchos otros lugares, no solo con lo que sucede en el lugar, sino que empieza a cambiar o transformar. Ya estamos hablando de un filósofo, un pensador, y que está transformando la realidad a partir de cambios en el vocabulario. O sea, ya no nos llamábamos más Latinoamérica, sino pasamos a ser una América profunda para Kusch, y quedaron registros de eso. Después a mí me lleva, ¿no? Acá yo lo pongo, porque también lo interesante es que a mí hay dos imágenes que me hacen reflexionar mucho sobre lo que nos sucede a nosotros como seres humanos y en la sociedad en cuanto a lo eurocéntrico, que también está y mucho en Kusch, esto de que depende de los lugares donde transitamos, ¿no? Los que transitamos, eh, cómo sigue estando el eurocentrismo. Yo acá lo traigo a la religión específicamente, porque estas dos imágenes, una es de a ver el tiempo, una es de
la medalla milagrosa y que hay todo un esfuerzo alrededor de Cristo y lo hago muy rápido. Y la otra es justamente de los niñas y niños de tercer grado en el Colegio de la Inmaculada de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires. Es el colegio donde va mi hija, van mis hijas. Me lleva inmediatamente a repensarnos esto del eurocentrismo, o sea, que el eurocentrismo sigue estando y está muy profundo, que es parte de la matriz, inevitablemente, ¿no? Acá nos lleva a este pensamiento universal y único. Y Kush nos propone, que yo aquí lo pongo, romper con esa manera de categorizarnos, ¿no? Son conceptos sobre la existencia humana, y esto que también había dicho la compañera anterior, que es un concepto que nos hace pensar sobre el ser y el estar, ¿no? El estar siendo. Ese también es un concepto que yo lo traigo a mi presentación, me parece muy rico, porque ahí está la fagocitar, o sea, es una de las también de los conceptos o aportes que hace Kush de fagocitar, ¿no? Por esto de empezar a reemplazar el ser por los filósofos antiguos, ¿no? Al deber estar, o sea, o el estar, ¿no? ¿Qué diferencia? Y a mí sí quiero, a ver, Calvino y Lutero, que está en Ser Alguien, que él los nombra al comienzo de uno de los textos de Ser Alguien específicamente, me lleva a la matriz, porque en realidad es parte de la matriz, y bueno, son dos filósofos que tienen que ver, que ahí está, con la filosofía emancipadora, son unos teólogos, ¿no? Jean Calvino, Juan Calvino, de, Creo que la perdimos, ¿no? Creo que no la... Ahí apareció de vuelta, a ver. Estás muteada. A ver. me perdieron, ahí está, Ahí está, ahí retomo volviste. con Calvino y con Lutero, que son de la Reforma Protestante, o sea, ¿a dónde nos fuimos? Al 1500, pero esos textos me remiten ahí, no, me llevan automáticamente a ver de dónde venimos, o sea, a dónde va. La perdimos de nuevo, me parece. Entonces, él, Ahí, a ver. Ahí creo bueno, que y estás de como vuelta. para, porque ya me queda Sí. poquito tiempo igual, que, a ver, me parece interesante lo de poder hacer los aportes del campo cultural y del campo popular, esos aportes hay que tenerlos en cuenta. Y sí quiero cerrar con, a ver si me permiten, bueno, en realidad él tiene la definición de la cultura popular, que lo puedo decir, no sé si tengo tiempo. Sí, sí, sí. Kush Redondeale. entonces comprende que la cultura popular, con su pensamiento mítico y su lenguaje simbólico, es la que mantiene viva la pregunta por el ser dentro de la crisis cultural, una respuesta en torno al ser en América. Bueno, ahí gracias igual por la escucha. Gracias. Ahí después igual queda la presentación disponible. Está el link, así que creo que lo podemos seguir mirando. Bien. ¿Quién sigue ahora? Perdón. Un momento, ¿eh? Sigue entonces Lorenzo, que no lo tenemos, ¿no? Ahora se No, nos Lorenzo no estaba. perdió. Bien. ¿Y Natalia? Me parece que tampoco, ¿no? No, Natalia No, tampoco. tampoco. Bien, entonces seguiría Ramiro. Si estás por ahí, Ramiro, ¿estás por ahí? Hola, sí. Ahí estás, Hola. perfecto. No tenés nada para presentar, ¿no? ¿O sí? Sí, lo dejé justo para el final, Ah, porque es perfecto. algo que tiene que ver justo con... Listo, listo. Así Bueno, que, si tenés para compartir, Ramiro, ponelo ahí a mano. A vos te toca la tradición a la historia. Acá hay una parte que es como más en este texto y en el de Hugo lo sí. mismo.
una relectura un poco de la historiografía en un punto, por decirlo así, desde esta mirada cultural de Kush. ¿Tenés para compartirlo? ¿Querés poner ahí a la vista? Sí, en realidad es una parte que yo la dejé para el final, pero no Ah, sé listo, si listo. quieren que la Bueno, o comparta sea, ahora. empezás vos la Bueno, presentación y en un manejalo momento lo vos. O largás. Bien, dale. Perfecto, entonces te mandamos Eh, el minuto adelante. Dale. Me digan, o sea, me dicen y empiezo. Adelante nomás. Bueno, yo tenía el texto de Rodolfo Kusch, de La traición a la historia, un texto también cortito de unas 5 páginas. Yo, como el resto de las compañías, tampoco conocía, en verdad yo tampoco conocía a Kusch, lo tuve que investigar, lo tuve tuve que buscar un poco de la biografía de él para entender quién era. Bueno, como dijeron, es un filósofo y es un antropólogo argentino, eh, bueno, que aportó muchísimo en el tema de la educación o en el tema de sus estudios. Después, más adelante, voy a hacer una comparativa entre Kusch, Sarmiento y Taborda, por lo menos de lo que se habló de Sarmiento y Taborda en las clases. Eh, bueno, sin más drama, en el texto de La traición a la historia de Kusch, él analiza la forma en la que América Latina se fue construyendo su identidad y su historia. Eh, digamos que para Kusch, América Latina atravesó una tensión constante entre dos mundos. Por un lado está lo que él llama la cultura ciudadana, que está ligada a Europa, que tiene que ver con lo institucional, con la historia escrita, con la idea del progreso. Y que justo él menciona que esta cultura europea, cultura ciudadana, es como una especie de ficción. eh, él habla de lo ficcional. Menciona esto de ficción porque dice que se intenta imponer como si fuera la única forma válida de vivir y de pensar, esto de la visión europea. Eh, y por el otro lado, él menciona una visión más profunda, menciona lo telúrico. Va a hablar también de la conciencia telúrica, por ejemplo. Es muy importante de mencionar los aspectos telúricos que él menciona. Que bueno, cuando se habla de lo telúrico, está vinculado a la tierra, al paisaje, eh, ¿cómo decirlo? De una manera al suelo, a la tierra, lo vincula mucho con el mundo indígena o al mito. Entonces, acá Kush lo que va a hacer es sostener que en América Latina siempre se optó por elegir el camino europeo, como si fuera la manera correcta, o lo que uno intenta, o lo que dice, o el que dice, por ejemplo, que lo mejor está en Europa, entonces dice que siempre se optó por elegir esa elección. Y esa elección tiene varios problemas, que es, por ejemplo, una pérdida de atención, que es que al elegir esa mirada nos podemos alejar de lo propio, de lo mismo, de lo propio telúrico nos podemos alejar. eh, y bueno, eh, además él dice que vivimos una ambivalencia permanente. Esto de una ambivalencia permanente significa que lo europeo domina la apariencia, pero lo profundo del continente sigue actuando desde abajo y vuelve una y otra vez. Vuelve y una y otra vez. Eh, entonces, acá en esta parte del texto, Kush también va a criticar la manera en la que en la que América Latina cuenta su propia historia. Señala que la historia tomó la forma europea, una forma lineal, ordenada, limpia, basada en hechos claros y racionales, pero al hacer eso se termina traicionando. Por eso el título de La traición en la historia, que al ir por esa mirada europea, la historia de América Latina se traiciona. Entonces, la verdadera historia del continente oculta, por ejemplo, lo conflictivo, lo irracional, lo contradictorio y lo profundo. Entonces, acá Rodolfo también va a decir que la historia se convierte en una narración que acomoda el pasado porque encaja con la ficción del presente. En vez de ser un espacio donde recuperamos lo que fuimos y lo que realmente somos,
se pierde un poco la legitimidad de nuestra identidad, ¿no? Menciona también que esta identidad no nace del suelo americano, sino de modelos externos, y por eso nunca logra representar a toda la comunidad. Y después acá me gustaría ya empezar a comparar, ¿no? A los autores, la visión de Sarmiento, la de Taborda y la de Kusch, porque encajan muy a lo que él dice. Podríamos empezar con la mirada de Sarmiento, ¿no? Sarmiento, como bueno, como vimos en las clases anteriores, o la pasada, más que nada la clase anterior, representa esto de mirar al europeo, el camino hacia el europeo, de tomar modelos europeos. Y acá Kusch, en su texto, va a hablar de la ficción ciudadana, que tiene que ver con lo que hablaba Sarmiento, o bueno, con las ideas de Sarmiento. La ficción ciudadana, como menciona Kusch, es una manera como de organizar la vida, la cultura y la identidad, la cultura latinoamericana, siguiendo ese modelo europeo, como si ese modelo fuera naturalmente nuestro. Dice que es ficción, entre comillas, porque no nace del sueño ni de la experiencia real del pueblo, sino que se impone desde arriba, desde la ciudad, desde la educación formal, desde las instituciones y de la historiografía oficial. Entonces, siguiendo con esta comparativa entre los autores, me gustaría volver a retomar a Sarmiento. O sea, por un lado, hablando otra vez esto de la cultura ficcional. La cultura ficcional, bueno, como dije, está ligada a Europa, a la razón, al orden y a las instituciones, a la historia escrita y a la idea del progreso. Eh, bueno, acá Kusch va a decir que la cultura ficcional funciona como una especie de ficción. O sea, ¿por qué se le dice ficción? Porque se intenta imponer como si fuera la única forma válida. Bueno, eso ya lo mencioné, perdón. Eh, Sostiene, bueno, siguiendo con esto de la cultura ficcional, él va a decir que en América Latina siempre se intentó elegir el camino europeo, eh, que es, bueno, retomando lo que decía antes, de que siempre se eligió el camino europeo porque siempre se pensó que era lo correcto, siempre se pensó que era lo correcto. Eh, si quieren, acá me falta después Taborda. Eh, bueno, un poco después, hablando ya de Sarmiento, para Sarmiento el camino hacia el progreso consistía en adaptar plenamente la cultura europea, ciudades, escuelas, instituciones, escritura, lógica racional y una historia que mostrara el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Para Sarmiento la escuela debía disciplinar y transformar la sociedad según el modelo europeo. Y después, de una mirada de Kurz, Sarmiento es el ejemplo del intelectual que reprime la raíz profunda. La raíz profunda del continente, de la modernidad, reforzando la distancia en lo que somos y lo que intentamos parecer. Y ahí es la parte crítica que le hace Kusch a Sarmiento. Y ahora podemos meternos un poco de lleno en Taborda, esta relación entre Taborda, entre Saúl Taborda y Kusch. Que Saúl Taborda, en cambio, lo que va a hacer es aparecer un poco más próximo, por ejemplo, a la sensibilidad que propone Kusch. Taborda va a criticar esto de las pedagogías importadas, entre comillas, que no tienen en cuenta la realidad del pueblo argentino. Para Taborda, la educación debía partir como de la vida real de la comunidad, no tanto de la Europa, sino más de lo propio, de lo popular. Entonces acá Taborda lo que va a hacer es reconocer esa raíz profunda que menciona Taborda, esto de lo telúrico. Va a reconocer lo telúrico, que sería ese suelo, por así decirlo, que él marca Kusch, que es esencial para identificar eh, cómo funciona, para comprender cómo funciona América Latina. Y bueno, esta triple comparación entre los tres, donde Sarmiento ve barbarie, a diferencia de Taborda, que ve una cultura viva, donde Sarmiento lo que quiere hacer es imponer un orden externo. Taborda quiere recuperar lo propio para construir una propia identidad, ¿no?
No sé cómo andamos de tiempo. Me quiero fijar. En cuanto al tiempo de presentación, estás cerrando casi, Ah, pero sí, vale compartir algo más, lo que quieras, lo que sí nos quedan 2 minutos sí, de Zoom. sí, es que no estaba viendo el tiempo, perdón. No pasa nada. El cuadro, ¿puedo compartir pantalla? Dale, metele. De última, si se Eh, corta, volvemos, ¿sí? sí, no sé cómo se hace. A ver, le doy a compartir. No me deja. Creo que me tenés que dar permiso, ¿no? Para No, compartir. no, estás habilitado porque están habilitados todos en realidad. Le doy a... Compartir No, pantalla no me está abajo. dejando. ¿Estás en la compu? Sí, no me está En dejando. el botoncito verde de abajo deberías poder. No, me Y dice que compartir no está habilitado, me pone. qué raro. A ver. Sí, Eh, profe, aparece así como dice el compañero. Yo intenté, pero me parece lo mismo, como que no está A ver ahora. habilitado. Espera. A ver ahora. ahí sí, creo que ahí Bien. sí. Ahí está. No sé qué pasó porque recién estaba habilitado y ahora no. Creo que ahí se ve. Tengo tantas cosas en la pantalla que... A ver. Ahí estás. Ahí está, ¿se ve? Sí. Ahí está. Bueno, este es un cuadro comparativo que hice entre los tres autores, donde mencioné algunos aspectos y los comparé entre los tres. Uno es la visión de la cultura americana, uno es la interpretación de la historia, uno es el papel de la educación y otro es la relación con Europa. Bueno, por el lado de Kush, bueno, él dice que, bueno, un poco retomando un poco lo que dije, que América había una tensión entre lo europeo racional y lo telúrico. Hay una identidad ambivalente, ¿no? Por el lado de Sarmiento, va a decir que América Latina debe civilizarse. Acá me olvidé mencionar que es América Latina, no es solo América, porque en algunas partes Kush menciona América Latina como América. Entonces, Sarmiento dice que América debe civilizarse siguiendo el modelo europeo, como ya mencioné. Ahora decía que la cultura latinoamericana debe partir del pueblo, de lo previo del autóctono, y no de modelos importados. Otra es la interpretación de la historia,